Buenas, Hola, ahí estoy tratando de agregar. Ahí voy. Espera, a ver. Ahí estamos. Ahí ya le mandé a Adri. ahí se Y bueno, no conecta. veo todavía a Natalia. Ah, se debe estar por sumar. Me dijo que ya estaba ahí como atenta al vivo. Ahí. Esperen que ahí puse a cargar mi celu. Ahí. Ahí. Hola chicos, ¿cómo, Ahí. Buenas, hola Adri. Hola. cómo andan? Bien, ¿Qué acá. tal? ¿Bien? Bueno. Ahí está. Bueno, y hoy con una emisión especial. Sí, hoy tenemos una emisión especial porque va a estar Natalia desde Perú, Lima. Vamos a ver si está ahí conectada. Exactamente. No sé si le... Bueno, y podemos explicar justamente, ¿no? Más allá de la trivia y las distintas ciudades que nos iban proponiendo, bueno, hubo cambio de planes justamente por la invitada que nos pareció que es ideal, que de primera mano nos pueda hablar un poquito de Perú en general y de Lima en particular. Claro. Así que después volvemos a todas las ciudades pendientes y que estaban dando vuelta por ahí como para que podamos ir haciéndola, seguir también. Bueno, tocaba un cambio de continente, así que vino muy bien también. Volver a América, en este caso. Dai, vos ahí no le podés mandar como la invitación, por más A que ver. creo que si no está en el vivo no se puede, ¿no? No, me parece que no. Pero vamos a probar. Si no, ahí yo me desconecto y le Ahí. aviso. Ahí la invité. A ver. Ahí está Nati. Ahí ya la invité. Ahí vi que está Y conectado. ahí está ya, ahí Ahí está, me estamos. parece que ya se está uniendo también el vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? Nati. Hola, ¿qué tal? Oh, Hola Nati, un gusto, gracias por acompañarnos. no, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a ustedes por escribirme. Muy contenta de estar con ustedes. Bueno, les cuento Excelente. que Nati es Sí, abogada. tú. eh, Ella vive en Lima y hace unos años nos conocimos en el modelo de la OEA, que participamos juntos en el comité especial. Y bueno, desde ahí que somos amigos y nos seguimos en lo que cada uno va haciendo. Así que nada, va a ser un placer que estés con nosotros hoy. No, gracias, Luquis, es verdad, nos conocimos ya hace 5 años en el MOE en Washington, una experiencia muy bonita, creo que a los que participamos ahí nos cambió la vida en muchos sentidos. Y bueno, ¿no? Desde ahí una amistad muy grande, ¿no? Ahí ya tendré la oportunidad de visitar Argentina, pues, para conocerlo. Es uno de los grandes pendientes que tengo. Muy Ojalá que sí. correcto. Ojalá que sí, Nati. Bueno, un poco lo que decimos acá todos los miércoles cuando nos encontramos, ¿no? Vamos viajando. Esto es Sí, como una especie de viaje a través del comercio, del mundo jurídico, del mundo comercial en general, del mundo económico. Así que, bueno, el tema de la pandemia también nos ha complicado a todos un poquito como para ir a distintos lugares. Así que te esperamos. Ojalá que sea muy pronto. ojalá que sea muy pronto y nada, y la pandemia, como bien dicen, acortó mucho esas oportunidades de poder viajar, de porque no hay manera mejor de conocer otra cultura, otro país, que estando ahí, ¿no? Que viajando, que conociendo, que empapándose de las personas. Pero bueno, hoy día les comentaré un poco de mis perspectivas sobre, ojo, yo soy nacida, criada, he vivido toda mi vida en Lima, entonces sí tengo bastante conciencia de la realidad, ¿no? Que tenemos ahorita en el país. Nati, Excelente. Qué linda ¿cómo, ciudad, además. cómo afectó la pandemia a Perú? ¿Cómo la llevaron adelante? Te cuento, mira, Perú tenía una economía bastante estable hasta el año 2019. Creo que en muchos países del sector estaba bastante estable, sin embargo, nosotros íbamos en un periodo de bastante crecimiento económico, un PIB bastante atractivo, sin embargo, tuvimos dos factores muy importantes que fueron la pandemia y en el segundo punto, la coyuntura política, ¿no? La pandemia, porque como sabemos, muchos temas se retrasaron, muchos temas, bueno, el comercio, al menos acá en el Perú, un gran porcentaje de personas que trabajan en el país no son del sector formal, es decir, mucho es el tema del diario. Entonces, al tener esta restricción, esta cuarentena, estos toques de queda, definitivamente las personas que laboraban dentro de cierto rango de tiempo ya no lo iban a hacer, o no pueden salir a la calle. Entonces ahí es donde viene este tema de desaceleración económica.
Y en el segundo punto, como muchos países de la región, hemos tenido una coyuntura política bastante complicada, ¿no? Hemos tenido periodos de gobierno bastante complicados, hemos tenido 2 vacancias, ciertos despidos presidenciales en menos de 5 años. En medio de la pandemia, en noviembre del 2020, se vacó al presidente Martín Vizcarra, que anteriormente, y esto es una anécdota, ¿no? Hablando del MOEA, la segunda vez que yo voy, viajo el día en que vacan al presidente Kuczynski, que fue el presidente hace 5 o 7 años, hace 5 años, y ese día asume Martín Vizcarra. Y cuando llego al MOEA me doy cuenta que el tema de ese año era a ver la situación en Perú. Entonces fue un poco bastante sorpresivo, pero fue así efectivamente. Entonces luego de ahí se indicó que el presidente había tenido un mal manejo. Acá en el Perú la vacancia se da por incapacidad moral, es decir, haces algo que está en contra de las buenas costumbres y se retira al presidente Martín Vizcarra. Entonces, esto hace que asuma el presidente del Congreso. Para esto y para que sepan, nuestros poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? El poder ejecutivo, que es el presidente, un premier, el presidente del Consejo de Ministros y más o menos 17 ministerios. Y tenemos el poder legislativo. Nosotros no hacemos doble cámara, es solamente una cámara de 120 congresistas, un solo Congreso. Entonces, el Congreso es el que decide cuando se retira un presidente. Dan la vacancia por incapacidad moral, se retira Vizcarra y asume el presidente del Congreso, pero en una coyuntura muy complicada, en medio de un tema donde no teníamos seguro si íbamos a tener las vacunas, un escándalo mediático bastante importante y hubieron aproximadamente 2 o 3 días de marchas, las primeras grandes marchas que habían después de muchos años en el Perú, de chicos, jóvenes, gente de 20 años para arriba. Inclusive hubieron 2 personas que fallecieron y esa semana se retira ese nuevo presidente que habían instaurado y entra otro presidente del Congreso, ¿no? Se elige un nuevo presidente del Congreso y él es el que asume como presidente. Entonces, como ven, hemos tenido una coyuntura política bastante movida, luego se elige al nuevo presidente que tenemos actualmente y después de muchos años, como también en la región, pasamos a un esquema de gobierno más de izquierda, que no se había dado en el Perú en los últimos 20 años. Entonces, sí, estos 2 factores han hecho que definitivamente hemos tenido, como quien dice, una sacudida, ¿no?, en el tema económico en el país. Sí, sí, Adri, Sí, dale. Gaby. Estaba pensando, ¿no? Justo lo que decía Nati en relación a todo ese crecimiento que habían tenido y de alguna manera lo que representaban en términos latinoamericanos como polo de recepción de inversiones extranjeras directas, ¿no? Se habían transformado en un país muy, muy receptor, o con un rol muy importante como, insisto, receptor de inversiones extranjeras directas en relación a mercados incluso más grandes de tamaño en lo que es el continente. Ahí notaron un freno importante, ¿verdad? Dado a toda esta inestabilidad política. Es correcto, sí, definitivamente esa inestabilidad política, bueno, fuera que solo afectara a la política en sí, ¿no? Afecta a las relaciones internacionales, afecta el comercio, porque crea inestabilidad. Nuestra moneda, por ejemplo, y para darles contexto, nuestra moneda, que es el sol peruano, vale actualmente 3 soles con 94 centavos, ¿no? Antes de la pandemia valía 3 soles con 40 centavos. Que aunque pueda parecer una diferencia de 50 centavos, eso repercute en nuestro comercio, inclusive en estos meses subió el sueldo mínimo, en el Perú era 950 soles, que es, pónganle, casi 280 a 300 dólares y ahora es 1050, han subido 100 soles, es decir, ha subido 30 dólares más. Entonces, este incremento se ve reflejado también en los precios de la canasta básica, el incremento exponencial que hemos tenido, no solamente en el Perú, el país es un país también agrícola, tenemos el tema de los fertilizantes, los pesticidas, entonces, no solamente ha sido una coyuntura política, sino también este manejo de relaciones internacionales, uno se da cuenta del comercio exterior, lo importante que es. El cobre, Perú es un país minero, dependemos de los commodities. El cobre ha tenido una baja en los últimos meses, entonces definitivamente el canon minero, que es tan importante para el Perú, se ve afectado. Y también ahí viene toda una escala, ¿no? Es como una escalera entre PBI, todo va bajando, pero como les comentaba,
en el país hay oportunidades, hay puestos de trabajo, sí, pero hay mayor competencia, porque en la pandemia han salido más chicos de las universidades, con otros skills, con otras habilidades, y ahora también hay que enfrentarse a la generación que se quedó sin empleo en esa brecha de 2 años. Entonces la competencia es dura en el país, por eso ahora más personas buscan actualizarse, cursos, etcétera, para hacerse frente a este mercado tan competitivo, ¿no? Nati, y te hago una consulta. Nosotros estuvimos viendo un poco el tema de estos asentamientos irregulares, también lo escuchamos nombrar como zonas jóvenes de Lima. ¿Esto se vincula un poco con lo que comentabas? A ver, el tema de los asentamientos, claro, en la periferia de Lima, para que vean también y un poquito darles contexto, Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes. En el Perú tenemos 33 millones. Es decir, que el tercio de nuestro país vive en una ciudad. Porque si bien Lima es una ciudad cosmopolita, es grande, tiene digamos, una arquitectura que no digamos que ha crecido de manera organizada, sí, digamos, se está desarrollando y tiene distritos, tiene sectores donde está bastante bien desarrollado, la mayoría de casas son edificios, pero claro, no nos damos abasto para la cantidad de gente que hay en la ciudad. Entonces, es ahí donde a partir, no es de ahora en verdad, sino desde los años 60, viene la migración del campo a la ciudad, y es donde se forman los famosos asentamientos humanos, lo que por ustedes son las villas, ¿no? Entonces, las villas de nosotros son los asentamientos humanos que rodean la ciudad, y la gente empieza a vivir a las afueras, lugares donde hace 15, 20 años eran, digamos, una pampa, algo abandonado, ahora son distritos, inclusive, ¿no? El distrito más grande de Lima se llama San Juan del Lurigancho, y San Juan del Lurigancho empezó siendo una invasión, siendo una villa chiquita, de personas que venían de la sierra. Entonces, para que vean que Lima sí ha crecido un poco desordenada tal vez, pero se ha expandido también por el tema que tal vez en Argentina no sea así, pero en otros países del continente la capital es el lugar de las oportunidades, ¿no? Todo el poder político de las mejores universidades, los mejores trabajos están en la capital. Entonces, eso es algo que se planea en el futuro no sea así, se vaya descentralizando. Pero justamente por esos factores, desde hace, como te digo, casi 60 años, viene esta migración y tenemos estas periferias, ¿no? En Lima, que no son pocas, son bastantes. Sí, es un Qué poco... importante lo que decís. Sí, Sí, Dai, perdón. todo lo que ella, yo escucho lo que como lo comenta, y es un poco la historia también reciente de nosotros también. En ese sentido, en general, los pueblos latinoamericanos somos hermanos en muchas cuestiones y en estas también, ¿no? Tanto en las buenas como en las no tan buenas. Y sí, y es bastante, de hecho, bueno, incluso también el sistema de salud es mejor en la ciudad y un montón de cosas. Incluso también hay muchos factores relacionados al acceso al agua y a los sistemas de cloacas, que hay mucha gente en Latinoamérica que todavía no tiene ese acceso. Y es bastante, lamentablemente, ¿no? Moneda común en muchos países de la región. Sí, totalmente. Es decir, acá el sistema, imagínense en un cerro o en un lugar que antes ha sido una pampa, imagínense implementar un sistema de desagüe. Complicado. Tarda muchos, muchos años. Es algo que lo que tienen actualmente son unos camiones cisterna, ¿no? Es decir, el camión pasa cada ciertos días de la semana y les llenan los tanques. Es algo que se busca, e igual es el alumbrado público, ¿no? En ese tema hay un poco más de avance, pero igual todo lo que son servicios básicos, llevarlo a la periferia es algo progresivo, ¿no? No ha sido un tema tan automático como se gustaría. Pero está en proceso, ¿no? Es un proceso todavía a largo plazo. Y Lima tal vez está un poco mejor con otras ciudades del Perú en cuanto al agua, ¿no? Porque yo recuerdo cuando fui a Cusco y tuve muchísimos más problemas con el agua en Cusco que tal vez en Lima. Claro, lo que sucede también es un tema, el tema geográfico del Perú, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene 3 regiones que abarcan, en verdad, exactamente 3 partes del territorio. En la parte donde tú has estado es la sierra, ¿no? En la sierra están los nevados, está donde corre el agua, donde hay, digamos, este acceso al agua, pero claro, en Lima estás cerca a la costa del Pacífico también. Tienes todas las precipitaciones, las lluvias. Lima, por ejemplo, no es una ciudad donde veas casas a 2 aguas porque casi no llueve, llueve en muy contadas ocasiones, ¿no? Pero acá tenemos
represas de agua, las empresas ¿qué te puedo decir?, de gestión de agua nacional están en Lima, y peor inclusive si hablamos de temas como la selva, ¿no? Nosotros estamos en la ceja de selva que la compartimos con Brasil. Entonces, mucho de las necesidades básicas, el agua, o, por ejemplo, temas de servicios básicos, de canasta básica, no puedes llegar por carretera, tienes que llegar por avión. Entonces, ahí tienes también un costo en el tema de transporte, te cuesta mucho más también. Entonces, sí acceder a ciertos servicios básicos en otros lugares es complicado, no solo porque es en Lima, sino por la geografía de cada lugar, que no te permite acceder tan fácilmente como en Lima, ¿no? Yendo al punto que estábamos planteando y que mencionaba Nati, me parece fundamental la cuestión de esto que decía Nati, de la concentración que existe en este caso en Perú y en otros países latinoamericanos y del mundo también, ¿no? Y cómo lo importante de la localización industrial, el concepto de localización industrial y la distribución, y cómo después, esto que también mencionaba de un cierto desorden en la evolución de la ciudad, ¿no? Qué importante también la planificación, de alguna manera, del crecimiento de las ciudades, ¿no? Porque después también eso, de alguna manera, con una mayor, digamos, con un mayor ordenamiento en el crecimiento de las ciudades y de las localizaciones industriales, también se manejan mucho mejor las migraciones internas. Y se evitan algunas situaciones como las que comentábamos de falencias habitacionales, ¿no? Entonces, el tema de las planificaciones, que no necesariamente es intervención, sino una planificación para que también, incluso desde los sectores privados, ¿no?, se pueda continuar ese marco de referencia. Y eso sí, claramente lo vemos en distintas partes, en este caso de Argentina, en otros países latinoamericanos y, como digo, del mundo también, incluso algunas de las ciudades de las que hemos estado hablando semanas pasadas, ¿no? Es como una conjunción de factores: industria, tema demográfico y tema de alguna manera, de cuestiones habitacionales. Una cosa va inventando a la otra, acceso a la salud, como decía Guy también, se va concatenando todo. Sí, tal cual. Inclusive hay otro tema que tenemos aquí, que es, por ejemplo, tenemos muchos restos arqueológicos. Entonces, por ejemplo, queremos habilitar algo. Yo les comento, mi hermana es arquitecta. Justo estaba haciendo un proyecto que era sobre las lomas que habían en Lima, ¿no? Estas lomas que son de vegetación, de flora, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, como cuando hablábamos de la periferia, ¿no? Cuando vienen las invasiones, las personas, la migración del campo a la ciudad? A veces la gente no encuentra el lugar donde puede establecerse y empiezas a invadir estos sectores que son restos arqueológicos, de flora, y te metes a un sector, como el hombre se mete a un sector donde invade ese territorio y se termina degradando, se termina destruyendo. Entonces, acá también, no solamente en Lima, sino en otras ciudades es, ok, tenemos más personas, pero también, claro, está el tema de cómo compaginamos este tema de ir creciendo como, digamos, en volumen de personas, pero también no dañando nuestro patrimonio histórico, porque también, y eso es, creo que en todos los países sudamericanos, somos países muy atractivos por el turismo, etcétera. Imagínense si degradamos nuestra arqueología, nuestros parques naturales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que algo que también falta acá un poco desarrollar, o se puede obtener como oportunidad en varias ciudades de Latinoamérica, es este tema de desarrollo urbano, ¿no? Este tema de poder planificar mejor las ciudades, porque muchas nacen desordenadas, o por ejemplo a veces uno va a la parte andina de los países y al menos ves muchos cables en el cielo, o sea, ves colgados muchos cables, mucho desorden visual, ¿no? Entonces sí, definitivamente es un tema también, yo diría, de impulso también del gobierno, ¿no? A veces hay temas que damos más, no sé, más capital para otros proyectos cuando deberíamos enfatizar otros. Pero bueno, es algo que entiendo que se va a ir desarrollando. Como les digo, vos estás comentando lo de la arqueología y justo, bueno, me parece que Perú tiene una historia riquísima, que quizás, no sé, nosotros no tanto, justamente por todo lo que significó los pueblos originarios y demás, ¿no? Que era un imperio, y ahí se concentraba el imperio, ¿no? De los incas principalmente. Y me hiciste acordar de algo y justo te lo quería preguntar. ¿En Lima hay líneas de subte? Porque yo recuerdo en algún momento que, por ejemplo, en Roma
hay unas líneas de subte, pero ellos contaban que las tuvieron que hacer muy por encima, perdón, las hicieron muy por abajo, tuvieron que excavar muchísimo más abajo que una línea de subte tradicional, porque tenían muchos restos arqueológicos que ellos no querían dañar. Entonces, justo me vino esa duda y te la quería preguntar. Ya, acá te tocas un tema súper importante en Lima, que es el tema del transporte. A ver, somos 10 millones nuevamente de personas y nuestras únicas líneas de transporte son estos micros, estos ómnibus, que son por toda la ciudad, los taxis, y tenemos un sistema que es el metropolitano, que es como el Transmilenio en Bogotá, ¿no? Es un sistema que va de punta a punta, es no es un metro, en Lima no tenemos metros subterráneos, lo que tenemos es un tren eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si uno se va a ciudades como en Estados Unidos, que tienen el Metro Rail, etcétera, que recorre la ciudad de forma alta, ¿no? Así, hacia arriba, eso es lo que tenemos en Lima, ¿no? Y es una línea recta que conecta puntos en vertical de la ciudad. Pero un sistema de subterráneo, como en Madrid, o en Europa, o mismo Chile, o tal vez, claro, ustedes también lo tienen, o en México, no, en Perú no lo tenemos. Uno, por varias razones. El tema arquitectónico es verdad, porque también hay mucho lugar que recorre varios distritos que tenían restos arquitectónicos, las famosas huacas, o también por otro que es de gestión municipal. Acá realmente la gestión de lo que se puede implementar en Lima depende de las alcaldías, ¿no? Entonces, el proyecto de hacer un metro subterráneo en Lima es un proyecto que lleva años. Inclusive lo que se está implementando es la primera y la segunda línea de este metro. ¿Ok? Pero la proyección para terminarla es como de acá a 30, 40 años, entonces hay que acelerar las cosas, hay que revisar muchos temas, inclusive el tema del suelo, los desagües, el tema también del agua, nuevamente los canales es muy importante porque claro, el crecimiento es ordenado y lleva que cuando uno ya empieza a excavar, empieza a hacer obra, va encontrando ciertas cosas que te frenan, ¿no? Entonces sí, eso es algo de lo que adolece esta ciudad, que es un metro subterráneo, definitivamente. Nancy, y una consulta, ¿cómo es la prestación de la salud y la educación? ¿Está a cargo del Estado? ¿Hay participación privada? ¿Cómo es? Te comento, claro, Luquis. Mira, nosotros tenemos el sistema público, que es el e-salud, que se llama como un seguro de los empleados, que eso lo tenemos todos los que estamos en una nómina, en una planilla de una empresa, que estamos contratados. Pero también hay un seguro privado, tú contratas un seguro y te da ese servicio de salud, ¿no? Que es una EPS. También cuando tú eres trabajador de un lugar, te dan paga a veces tu empleador el seguro privado de salud. Ahora, nosotros tenemos en el Perú, en general, una red de hospitales que es manejada por el Ministerio de Salud y una red también de otros hospitales manejados por este sistema que es e-salud, que es el seguro de empleados. ¿No es cierto? Entonces, digamos, también hay, por ejemplo, para las personas que no están en el sector formal o no son contratadas, está el SIS, que es el Seguro Integrado de Salud, ¿no? Que es para personas de un recurso o más modesto, ¿no? Pero claro, el tema de la salud y también fue un tema cuando fue lo del COVID, ¿no? Porque teníamos demasiados enfermos, muy pocas camas, inclusive las personas, llegaba y esto va a sonar muy crudo, pero llega un momento en que fue en toda Latinoamérica, pero en que se tenía que decidir, ¿no? Qué persona entraba a UCI, qué persona no entraba, y ahí es donde creo que despertó la cruda realidad del sistema de salud de muchos países, ¿no? Y el Perú no fue ajeno a eso. Pero definitivamente, por ejemplo, una consulta en el país a través de un seguro privado, estando asegurado, te puede costar 50 soles, que es aproximadamente $15, ¿no? Digamos, y si eres parte de ese seguro de salud, es completamente gratuito el tratamiento, etcétera. Además, se subsidian algunas enfermedades oncológicas, cáncer, etcétera. Se subsidia, pero el gran pero es el tema de las citas. Te dan citas a 3 meses, a 6 meses. Entonces tú tienes que tener anticipación. Y bueno, desconozco un poco de la realidad en Argentina, pero al menos en el Perú tienes que ser muy juicioso con este tema de las citas, porque definitivamente no es que estén disponibles todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un tema de la importancia de también es ser un trabajador formalizado para acceder a estos seguros privados, para acceder a otros beneficios, ¿no? Lamentablemente tenemos la informalidad y no todos pueden acceder a este servicio. Eso por el lado de salud.
Y por la educación, sí, tenemos, ¿cómo se llama? Universidades del Estado, estatales. Acá en el Perú está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de Latinoamérica en actividad. Es una universidad bastante grande, es más, tiene un estadio universitario donde se hacen muchísimos conciertos, una universidad destacada en muchas de sus facultades, ¿no? Especialmente en medicina, en letras. Presidentes del Perú han estado aquí, Mario Vargas Llosa estuvo aquí, personas, como les digo, que han sido conocidas en el país, ¿no? Y es una universidad de muy buen nivel internacional. Ahora acá también están otras universidades nacionales, tienes la del Callao, Federico Villarreal, pero también la mejor calidad educativa la tienes en las privadas, ¿no? En el Perú está el consorcio de universidades, que por así decirlo es como un Ivy League peruano, ¿no? Donde está la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad Cayetano Heredia, que es un emblema en temas de medicina, que son universidades de muy buen nivel, ¿no? Hay muy buenas maestrías. Yo soy de la Universidad TESAN, que es el mejor MBA, digamos, en el Perú, en tema de administración, la Universidad del Pacífico nuevamente, pero nuevamente, ¿no? La mejor educación la encuentras en el sector privado, y en el sector del Estado también lo encuentras, pero la competencia es bastante importante, ¿no? Porque inclusive para la Facultad de Medicina son muchísimos chicos los que postulan y 200 vacantes, menos de 200 vacantes. Entonces, eres tú contra mí. Entonces son años de preparación. Acá en el Perú había un proyecto en su momento del presidente actual de hacer el ingreso libre a las universidades, pero tampoco es tan viable porque tienes muchos chicos por cada año y pocas aulas. Sí. Y eso, bueno, implica una suma de dinero que tiene que aportar el Estado, ¿no? Ahí está teniendo unos problemas de conectividad. Ay, sí, pensé Sí, que me era yo. parecía. Pensé que era yo Yo también. con Sí, se la pegó. conexión. Ahí Ahí está, creo ahí que está. va a volver. Ahí volvió. Sí, perdónenme, ahí que me entró algo, pero no. Entonces escucho, sí. Ahí está. Cambio diametralmente de tema, lo quería consultar. En todo lo que es comercio internacional y economía internacional se trabaja mucho el tema marca país, y a nivel latinoamericano y mundial desde hace unos años se está hablando mucho de cómo Perú ha trabajado la marca país específicamente en el tema de internacionalizar su cocina, ¿sí? Todos sus aspectos gastronómicos, incluso con un chef que, bueno, es conocido a nivel mundial, que se llama Gastón Acurio. No sé, planteaste aquí a Lima, fui a Perú hace muchos años, así que no tengo el gusto de verlo de primera mano, pero bueno, se plantea como un modelo de exposición de la marca país, que lo han trabajado muy bien, que han llevado adelante esta estrategia de una forma muy inteligente. No sé cómo lo viven internamente, incluso en el sector gastronómico de Perú en general y de Lima en particular, si eso, todo lo que se ve de afuera en relación a esa estrategia lo viven en el día a día y en lo cotidiano ustedes. Sí, el tema gastronomía en el Perú es muy fuerte. Si hay algo que hace orgulloso al peruano, su comida. Su comida y ante todas las cosas eso, ¿no? Es un país donde nos jactamos de que tenemos una variedad bastante grande de comida y a nuestro parecer es bastante buena. Hace poco han premiado a Central, que es que también es un chef que es una promesa también de la gastronomía peruana, que es Virgilio Martínez y su esposa Pía León, como los mejores chefs de Latinoamérica. Entonces, el tema gastronómico es el tema muy, muy arraigado en la cultura del peruano. Entonces, definitivamente, el tema marca Perú, desde hace ya casi 10 años se fue desarrollando un logo. Eso en verdad salió desde el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? De Relaciones Exteriores, que era llevar, por ejemplo, tenían unos comerciales donde encontraron ciudades en el mundo que se llamaban Perú, y se iban, por ejemplo, a Perú en Ohio, o Loreto, que es el departamento más grande de la selva, Loreto, Italia. Entonces llevaban estos buses de Perú a estas ciudades y les enseñaban a las personas de las ciudades cómo era la gastronomía peruana, ¿no? Entonces, nosotros, claro, y eso es verdad, si bien tenemos Machu Picchu, que es sumamente conocido y las personas les encanta ir ahí y es muy atractivo el Perú, tiene cosas muy, muy interesantes, y una de ellas es la gastronomía, ¿no? La verdad que la comida se disfruta, a la gente les gusta,
y ese punto que es tan parte de la identidad de los peruanos es lo que han sabido explotar en exponer a otros países, ¿no? Como gancho para visitar el Perú. Yo me acuerdo que cuando fui usaban mucho el arroz. Sí, Suelen usarlo, ¿no? sí, bastante. No, la mayoría de guisos aquí son con arroz, o sea, el peruano come mucho, mucho arroz en sus comidas, o papas, por ejemplo, el ají de pollo, el ají de gallina, que es papa, huevos, un guiso con pollo y arroz, ¿no? Tal vez para otras culturas, hacer esta mezcla de carbohidratos, de papa, arroz, yuca, utilizamos camote, en el ceviche, inclusive encuentras camote, encuentras choclo, ¿no? El maíz. Entonces, sí, hacemos esa mezcla de carbohidratos ahí que a la gente a veces le parece un poco raro. No, pero es muy rico. Eh, es muy Sí, interesante lo que dicen de la marca País, porque de hecho Perú lo pudo integrar muy bien, porque vos mencionaste el Ministerio o lo relacionado con la Cancillería, ¿no? Lo que sería un equivalente a un Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, pero también está metido el Ministerio, Secretaría, o lo que sea, de Turismo, también. Entonces, comercio internacional, turismo, la gastronomía, o sea, es una gran mezcla que forma como una sinergia y que te impulsa muchísimo más. Tenés un montón de alternativas, o sea, no es solamente vender un lugar turístico al mundo, sino también tu cocina, servicios, en una instancia, digamos, ulterior, y también todo lo relacionado a los productos, porque eso también te permite, como vos decís, somos exportadores de agro, bueno, no solo exportes el agro, sino también exportar el alimento transformado, procesado, lo cual darle genera valor muchísimo agregado, valor, ¿no? En definitiva, las cadenas de totalmente. valor tal cual. Bueno, otra cosa que se relaciona muchísimo, todo el tema de denominaciones de origen, ¿no? Y el famoso pisco, por poner el caso más emblemático, tal vez. Pero justo que hablaron del arroz, o incluso creo que le dicen el cacao Amazonas Perú, ¿no? Tiene denominación de origen. O sea, hay sí. el tema estrategia, creo que son 10 si mal no recuerdo, pero la verdad que lo manejan muy bien, por eso te quería preguntar cómo lo vivían ustedes, porque después también se relaciona con eso que bien decían, Nati, y lo que decía Dai, la sinergia para generar valor agregado, y si se genera valor agregado también se va redistribuyendo geográficamente digamos, actividades industriales, ¿no? Y entonces eso trae como consecuencia la cuestión de menos migración, o por lo menos una migración interna más ordenada, y va de alguna manera ordenando todo lo otro que habíamos mencionado. Es súper importante realmente. Sí, tal cual. Para nosotros el pisco es para lo que es para ustedes el vino, tal vez. Es decir, el pisco para nosotros es nuestra bebida nacional y nos encanta y es un producto que no solamente se exporta y se muestra, ¿no? También tenemos el tema de el aguacate, por ejemplo, la palta, que acá le decimos, la palta Hass, que es una variedad de palta. Tenemos muchísimas variedades de papa. Creo que el país se Sí. identifica mucho con el tema de la papa nativa, la papa nativa peruana. Esto, yo trabajo en PepsiCo, donde hacemos el frito Lay, los Doritos, etcétera, y trabajamos con papas Ok. peruanas. Entonces, y no saben, yo hace poco estuve visitando los campos de la compañía, viendo a los agricultores y no saben cómo el agro desarrollado les cambia la vida a estas personas, porque ya tienen estos insumos que en el Perú, claro, nosotros decimos esta papa, ¿no? Tantos colores, tantas formas, pero para otro mercado es wow, ¿no? El valor nutricional que tienen es altísimo. Entonces, los espárragos también. El Perú también, la harina de pescado, también tiene muchos insumos que los exportamos y ay, una Sí. amiga me dice, sí, Ahí dicen ahí que es la Pep la influencer, porque sí, es cierto, ella es la Pep influencer. sí, bueno, Una linda sí, fue una campaña que tuvimos cuando yo era pasante en PepsiCo y hablábamos sobre los beneficios digamos, de lo que teníamos en la empresa y justamente resultábamos esto, ¿no? El tema de cómo aportamos al país, y eso también es muy importante, ¿no? El tema de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? También no solamente es un trabajo netamente del país, sino que muchas empresas extranjeras que vienen al país trabajan con mano de obra peruana, insumos peruanos,
la otra campaña muy importante es Cómprale al Perú, que por ejemplo en los logos de las marcas peruanas atrás aparece, ¿no? Una RU cruzada que dice Producto Peruano, cómprale al Perú. Eso es una campaña que se hace más de 15 años, ¿no? Para fomentar, Empresa, digamos, la industria nacional. correcto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En vez de comprarte una chompa en alguna fast fashion, te compras una chompa de lana, una chompa de alpaca, ¿no? En vez de comprarte, no sé, cualquier otra cosa de producto extranjero, mejor invierte en el país. Y ese punto sí es algo muy destacable del peruano. Sí, sí apoyamos mucho Gamarra. Gamarra para nosotros es nuestro emporio comercial más grande de productos, donde se hace el algodón pima, que se exporta también. En Gamarra incluso se hacen eh, los productos de Tommy, de Lacoste, las camisas de muchas marcas de diseñador con este algodón pima peruano. Entonces, definitivamente, esa cultura entre la comida y los insumos que tenemos, sí es algo que internamente consumimos mucho. Sí tenemos El hilo marcas. peruano es muy codiciado en el mundo, el hilo peruano en general es de muy buena calidad y muy bien visto. Y yo lo que te quería preguntar, no sé si sabés, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la empresa donde vos trabajás, esas papas que vos decís que se cosechan ahí en el campo, ¿sabés si después las exportan o cómo es el movimiento? O los principales, bueno, vos nombraste también el cobre, que es ahí un producto que me imagino que debe generar muchísimo ingreso de divisas en Perú, que ahora están justamente, estoy leyendo varios artículos que hay bajas en el precio y eso es un poco preocupante, como a Argentina, no sé, le baja el precio de la soja y también es preocupante, pero además de eso, digamos, ¿qué otras cosas se exportan? Claro, y como te mencionaba, el aceite, la harina de pescado, para nosotros es muy importante también porque con la harina de pescado también alimentas a otros animales, entonces normalmente eso es importante. Nuestro principal commodity, el cobre, también tenemos acá mucha minería extractiva en general de los metales, entonces somos un país de cobre, de estaño, de mucho, nuestro commodity principal es la minería. Nuevamente, las paltas, las papas, por ejemplo, claro, la papa, al menos donde yo trabajo, claro, es de uso interno de la compañía, ¿no? Nosotros, pero también hay muchos agricultores fuera del lado de PepsiCo que también trabajan con sus papas y se venden y se hacen para consumo interno, ¿no? Entonces, y más que todo también los tubérculos, por ejemplo, las yucas, el camote, la batata dulce, ¿no? Que es en otros países. Entonces, esos productos acá son de altísima rotación para el exterior, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿qué les puedo comentar? Bueno, Nati, yo, sabés sí, que hace un tiempito vi un documental de Zac Efron que fue a ujú, Lima, no sí, me acuerdo si fue precisamente en Lima o a otra parte de Perú, pero él ah, contaba que había un reservorio de papas, uno de los más grandes del mundo, creo que son tres, eh, ujú, y mostraban todo esto, que es como un producto súper importante para ustedes. Más allá de sí, esta intervención de Zac Efron, ¿cómo es el tema de por ahí las películas, las series? Hace poquito también salió una película en Netflix que fue filmada en Lima. eh, ah, sí. A ver, y aquí, importante, y gracias Luis por tocar el tema, porque acá el mensaje es, como también les puede suceder a ustedes, ¿no? Argentina no es solo el obelisco que está en Buenos Aires, ¿no? En el Perú, Machu Picchu no es lo único que te ofrece el Perú, ¿no? Acá en Lima, tal vez cuando uno a veces llega al extranjero te pregunta, sí, siempre hay llamas, o siempre es pampa, o siempre es andén, y no es así. Lima es una ciudad bastante industrializada, no tiene unos rascacielos gigantes como Nueva York, pero tiene una infraestructura bastante bonita, bastante interesante. A mí particularmente me gusta mucho Lima. Y como te digo, claro, Zac Efron lo que hace es que él se va a Iquitos, que es otra ciudad del país. Iquitos es el corazón de la selva, ¿no? Iquitos, Loreto, que les mencionaba antes, es el departamento de la selva más grande, que está pegado a Manaus, en Brasil. Entonces, lo que él probaba son el suri y otros productos que tú no encuentras en Lima, que son muy autóctonos de la selva peruana. Y sobre este reservorio de papas que él hablaba, claro, es el Centro Internacional de la Papa, esto está en Lima, y lo que ellos hacen es guardan el gen de las principales variedades de Perú, justamente para evitar que en el futuro no haya una extinción de esta especie, ¿no? Entonces, en lo que se habla muchas veces, ¿no? Que tal vez en el caso de la hambruna, lo que nos va a salvar es la papa, porque la papa se multiplica y la tienes como alimento, superalimento para, acá también, por ejemplo, la quinoa.
La quinoa hace 20 años nadie, como decimos acá, le daba bola, nadie le importaba. Pero ahora la quinoa la utilizan para el bol, para el no sé qué, para la ensalada, igual que el aguacate, ¿no? En Estados Unidos inclusive hay hasta restaurantes dedicados solamente a productos de aguacate. Son productos Hay, que antes eran... hay merchandising, todo. Sí, sí, o de las llamas. Antes no había tanto merchandising y ahora veo que las llamas, que las cosas, entonces digamos que hay cosas que no solamente de Perú, sino de los países andinos o que tenemos una historia vinculada y que contar. No todos iguales, no hablamos igual, no nos vemos tal vez igual entre sí, pero compartimos una historia, ¿no? Lo que tú hablabas de ahí al inicio, el tema del virreinato, del imperio incaico, ¿no? Todos hemos sido el virreinato de Río de la Plata, el virreinato de Lima, el virreinato, entonces todos compartimos una línea temporal bastante interesante, ¿no? Y alguna vez fuimos una sola colonia, entonces definitivamente hay... No, Nati, perdón. Qué importante lo que estás diciendo, porque muchas veces hablando de comunidad andina, ¿no? Aparece esta idea del ser andino. Y a veces es difícil transmitir, ¿no? El tema de una identidad, que es algo de alguna forma más intangible. Entonces, qué interesante esto que estás diciendo, reafirmando lo que siempre se plantea de la importancia de la comunidad andina como bloque regional, desde esa mirada, ¿no? Desde el ser andino con una base de identificación muy grande que a veces no se da en otros bloques regionales, o por lo menos no con esa profundidad. Así que es buenísimo que lo hayan mencionado. Sí, sí, en verdad aquí es algo creo que en toda la región lo estamos reforzando, pero por ejemplo en el Perú sí tenemos esta identidad de que en la sierra se habla el quechua, el aymara, tenemos una diversidad de idiomas, mucha mezcla con la cultura japonesa, también hay una comunidad bastante importante acá de cultura japonesa y china en el país. Acá en el Perú, es uno de los platos que a mí más me gusta, es el chifa, que es la comida china peruanizada. Inclusive en el Callao, que es el principal puerto de comercio acá en el país, que es el puerto de Callao, donde está también el aeropuerto. Llegaron muchos inmigrantes italianos, con mi abuelo tal vez, que la mayoría se fue a Argentina, pero muchos italianos se quedaron también en el Perú, se instalaron en Callao, y crecimos también con esta identidad que es peruana, ¿no? Y ahí va toda la mezcla también, y ahí es donde empieza lo bonito, que es la mezcla entre las diferentes culturas y la creación de lo que tenemos ahora, que se ve en lo arquitectónico, en la gastronomía, en nuestra forma de ser, ¿no? Y reafirmar esa identidad. A nosotros nos dio mucho, por ejemplo, el tema del fútbol en su momento, ¿no? Con el tema del mundial. Nosotros no íbamos hace 36 años a un mundial y cuando vamos al mundial con Gareca, la cultura peruana se afianzó muchísimo, la gente empezó a comprar camisetas, empezó esto de vamos Perú, y fue algo muy impulso bastante importante, ¿no? Entonces, cómo estas pequeñas acciones van reafirmando al menos la identidad de los peruanos muchísimo, ¿no? El 28 ya son nuestras fiestas patrias, ¿no? Entonces, todavía queda mucho por hacer, cumplimos este año 201 años de independencia, gracias a don José de San Martín, que dicho sea de paso, el tema de que el Perú quiere mucho a Argentina, la verdad creo que tiene muy buenas relaciones, entonces, por varios factores, ¿no? Entonces, como les digo, todavía es un país que está... por varios factores también. Ah, qué bueno, sí. Entonces, es un país que está creciendo, sí, que espera recuperarse a lo que éramos un poco post pandemia. Tenemos que volver a tener ese cauce de seguir avanzando, pero hay mucha riqueza cultural, gastronómica, insumos, que nos va a hacer, tengo por seguro, reflotar, ¿no? En los próximos años. Sin lugar a dudas. Qué Nati, que hayas mencionado el puerto del Callao, porque nosotros siempre hablamos de temas vinculados a comercio, economía, y el puerto del Callao, como bien dijiste, es uno de los puertos, siempre está entre los 10 primeros de Latinoamérica, no solo de la costa Pacífico, ¿no? Así que es como infaltable cuando se habla de puertos latinoamericanos. Realmente mueve muchísima mercadería, así que qué bueno que haya salido naturalmente. Y es interesante también lo que ella comentó de la relación con japoneses y asiáticos también, de tratar de reflotar, porque hoy por hoy el comercio pasa por el Pacífico, o sea, claramente por ahí se mueve más de la mitad del comercio mundial. Bueno, todo promovido, ¿no?, por China y demás,
todo esto de también del proyecto de la Ruta de la Seda, y yo creo que también ahí, por la Alianza Pacífico, también pasa también un poco por donde creo yo que se debería mover el mundo, por lo menos Latinoamérica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces las cuestiones internas, ya sea macroeconómicas, políticas y de inestabilidad, son un temblereque ahí que, bueno, nos hace a veces perder el foco, un poco de todo. Sí, 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 es verdad, pero claro, hace casi 20 años se firmaron varios tratados de libre comercio en el país. Uno de ellos fue la famosa Alianza Asia-Pacífico, con los tigres, ¿no? Los dragones del Pacífico, así se le llama, los dragones asiáticos, perdón. Entonces, esta relación con China, las relaciones bilaterales con estos países han sido súper importantes para poder reflotar el comercio internacional, ¿no? Ahora, también hemos tenido otro tema, porque como les dije anteriormente, tenemos Gamarra, que es nuestro emporio de vestimenta, de los hilos peruanos, etcétera, y entró mucha industria china, japonesa, que es made in China. Entonces, la calidad definitivamente era menor que el hilo peruano, pero el precio era mucho más competitivo, mucho más bajo. Entonces, ahí hubo todo un tema con el empresario peruano, decir, estamos, impulsando la economía, pero tenemos esos precios bajos. Entonces, ahora es cómo combatimos también esto que nos trae beneficios, pero también están compitiendo con nosotros. Mejores diseños, mejor calidad, ser innovadores. Si algo que yo puedo destacar en mi país, que son personas sumamente innovadoras, que de un hecho que tal vez sea dramático, sacamos cualquier situación, hasta una canción, esta canción que se ha vuelto tan viral, del Bebito Fifi, esa canción de TikTok. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, es viral. Sí, yo también la escuché en estos días en la radio. Sí. Dios mío, Dios mío. Pero es un país que busca las oportunidades en medio del caos, ¿no? Entonces, esto también, como bien dices, vincular al comercio internacional es qué salidas tenemos también para hacer atractivos nuestros productos. Entonces, sí, claro. Uh-huh. Nati, bueno, te agradecemos un montón por el tiempo que te tomaste para estar con nosotros. En lo personal te quiero mucho y me alegra que nos hayamos cruzado en esta oportunidad y que te hayas sumado. Y nada, fue súper enriquecedor. La No, verdad, sí, muchas totalmente. gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias, Nati, por compartir tu experiencia de primera mano. Como dijo Lucas, la verdad que es súper clara y me parece que muy, muy interesante y muy enriquecedora, tal cual. Y es No, el una gusto ha sido genia, mío. tiene un futuro enorme por delante. Igual tú, la verdad que sabes que te quiero mucho y espero estar pronto ahí en Argentina para vernos, para conocernos, ¿no? Creo que un país tan lindo, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero me encantaría. Así que, nada, Bueno, te encantado. debemos un café, te debemos. Formalmente invitado. Claro que sí. Nada, un abrazo para ustedes. Gracias Bueno, por compartir. gracias y un saludo a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos Chao. vemos. Hasta Nos luego. vemos. Gracias a todos.